Verbos regulares con prefijos separables. Aquí estamos en presencia de los verbos separables. ¿Sí? Verbos regulares con prefijos separables. Recuerdan, la clase pasada llevamos los verbos separables y ese prefijo iba al final de la oración, antes del punto, antes de la coma. Vamos a ver qué pasa aquí. Dice, su regla para esto va a ser la siguiente. Prefijo separable, luego que, después la raíz del verbo y por último la e o la t de acuerdo a la necesidad del verbo. Zum Beispiel, infinitivo. Aufrunden, redondear. Vamos a convertirlo a participios by. Nos dice prefijo separable auf, auf. Luego la ge, la raíz del verbo run, run. Y por último la e o la t de acuerdo a la necesidad de ese verbo, y este verbo necesita ambas. Aufgerundet, ha redondeado. Einkaufen, a ir de compras. Vamos a poner en pasado. Prefijo separable ein, ge, raíz del verbo kauf y por último la e o la t. En este caso necesita la t. Eingekauft. Ya ha ido, o ha comprado. Ha ido de compras. Importante. Verbos regulares con prefijos inseparables. Recuerdan la clase pasada, los prefijos que no se separaban, ¿sí? Eran los verbos inseparables, ¿sí? Los verbos que no se separan. Entonces esto es importante, ¿ya? Entonces vamos a ver el infinitivo benutzen, benutzen. Entonces benutzen significa utilizar. Ahora, ese verbo vamos a ponerlo al participios by. Vamos a cumplir su regla. Y la regla va a ser prefijo inseparable más la raíz del verbo y por último la e o la t. Seguimos. Prefijo separable, inseparable, perdón. B. La raíz del verbo nutz. Por último la e o la t. Va a ser benutz. Benutz. Utilizar. Ahora, ese utilizar en pasado ha utilizado. Benutz. Siguiente verbo, entwickeln. Desarrollar para convertirlo al pasado. Entwickeln. ¿Qué va a ser? Prefijo inseparable en, raíz del verbo wickeln y por último la e o la t. En este caso necesita la t. Entwickeln. Ha desarrollado. Entonces, los verbos que acaban en iren, por suerte esto es más sencillo, es la raíz del verbo más la t. ¿Ya? La raíz del verbo más la t. En infinitivo, studieren. Estudiar. Ahora, en pasado, studiert. ¿Ya? Raíz del verbo, ¿ya? Studiert más la t. Studiert. Rotieren. Rotar. Su pasado, ¿ya? Rotiert, la raíz del verbo, rotir más la t. Y por último, los verbos irregulares. Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo estos verbos irregulares, decía primera vez que los verbos irregulares que veo, que es sencillo, que es fácil, que todo está bonito. Van a checar. ¿Por qué? Dicen, ¿no? Muchos de los verbos irregulares siguen esta construcción sencilla. La ge más la raíz del verbo irregular y por último la e o la n, o en este caso podría ser en ambas también, y el. Zum Beispiel, backen, hornear. Su participio es by, ha horneado, gebacken. Ge más la raíz del verbo back y por último la e y la n, la e y la n, gebacken. Braten, freír, gebraten. Fahren, conducir, gefahren, ha conducido. Fallen, caer,
gefallen, ha caído. Fangen, coger, gefangen, ha cogido. Si se dan cuenta, solamente es aumentar la G a del verbo infinitivo. Backen, gebacken, braten, gebraten, fahren, gefahren, fallen, gefallen, fangen, gefangen. ¿Sí? Eso pasa con los verbos irregulares, con una parte. Pero no todo es alegría, como decían, ¿no? Hay algunos verbos irregulares que son especiales y van a ser estos. Ya van a tener sus excepciones. Zum Beispiel, haben. Su participio va a ser gehabt. Werden, geworden. Wiesen, gebot. Verlieren, verloren. ¿Sí? Hay que aprenderse esas excepciones, no hay otra manera, no hay otro truco, hay que aprenderse. Bien, entonces les voy a dar un truco para que ustedes vean aquí. No todo el mundo se aprende esto, porque ustedes se han dado cuenta que hay muchas reglas, ¿no? La guía al primero, la raíz, la E, la T, esas reglas, y son muchos verbos. Entonces lo que yo les aconsejo, y les pongo aquí unas tablas, ¿sí? Y estas tablas apréndase, imprímanlo, copienlo, ¿sí? Entonces aquí les voy a poner unas tablas con todos los verbos que usted vaya a utilizar en pasado, pero que tengan su auxiliar haben, ¿sí? Haben, su auxiliar haben. Y como hemos aprendido en la clase, decimos que todos los verbos en pasado que no tengan movimiento, que no tengan cambios de estados, va a tener el auxiliar haben, ¿sí? Entonces mi consejo es que usted se aprenda wohnen, gewohnt, verkaufen, verkauft, kochen, gekocht. Entonces apréndase ya el verbo como tal. ¿Para qué? Para que usted no diga, aquí pasó algo, ¿no? Para que no diga eso. Para que no venga aquí y diga, es un verbo regular con prefijo inseparable, que iba primero, que iba segundo, que iba después, ¿sí? Entonces para evitar eso, usted lo que tiene que hacer es mejor que usted se aprenda los verbos con su pasado, ¿sí? Entonces aquí tiene todo lo que son con haben, pero también les he colocado los verbos más utilizados con el auxiliar sein, ¿sí? Entonces mi consejo es que usted aprenda el verbo en infinitivo y su verbo en pasado, ¿sí? Importante, necesario, y así poder usted después realizar oraciones con el verbo. Bien, entonces ¿Te refieres eso al chat? sí, todo eso lo envío al grupo, todo eso lo envío, no se preocupen que todos los materiales siempre lo tienen. Entonces, profe, una pregunta. A ver, bien. Entonces, para hacerlo más fácil, nos aprendemos el recuadro verde ese. Exactamente, porque aquí están todos los verbos seleccionados. Porque de verdad es un trabajo. Pero como docente es la obligación que usted conozca cómo se forma esa sí, claro. Cómo usted tiene que saber de dónde es el participio by, qué es el participio by. Entonces, ¿qué es el participio by? Es el verbo principal que realiza la acción de la oración, pero en pasado, ¿sí? En pasado, importante. Ahora, ¿cómo se forma? Aquí están todas las reglas que usted debe saberse cuando hay un verbo con prefijo separable, cuando hay un verbo sin prefijo inseparable, verbos regulares, verbos ya sabe usted, ¿sí? Ahora usted va a tener esta dicha de tener estas láminas que son los verbos más utilizados, los verbos más empleados, ¿sí? Entonces lo utiliza y usted se va a dar cuenta que con eso más adelante vamos a tratar de hacer oraciones, ejercicios para que quede perfecto.